Maestros integrados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero clausuraron de manera simbólica el día de ayer las oficinas del Instituto Nacional Electoral aquí en Chilpancingo. Ahí los manifestantes dijeron que impedirían la realización de los comicios del próximo año si no aparecen con vida los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Hay que destacar que en junio del próximo año se realizarán aquí en el estado, en varios estados, elecciones intermedias, entre ellas aquí en Guerrero, donde se incluirán gobernadores, presidentes municipales, así como se renovará la totalidad del Congreso local. Ante estas amenazas, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, descartó que pudiera suspenderse el proceso electoral, ya que dijo existen las condiciones para llevar a cabo los comicios. En más sobre las investigaciones que se siguen por la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el Procurador General de la República, en una entrevista con una radioemisora nacional, señaló que quizás nunca se pueda conocer el número exacto de personas que fueron asesinadas y quemadas en el basurero de Cocula, Guerrero, el mismo lugar donde, de acuerdo a versiones de 3 detenidos, habrían sido llevados los 43 estudiantes. Lo que sí reafirmó es que elementos del grupo de sicarios Guerreros Unidos trasladaron a un importante número de personas hasta ese lugar y sus cuerpos fueron incinerados. Dentro de los pocos restos que se pudieron rescatar se identificó a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos. Los padres de familia de los 43 estudiantes han dicho que no habrá descanso, ni perdón ni olvido, en sus propias palabras, y que continuarán con las movilizaciones, no solamente aquí en Guerrero, sino en distintos puntos del país. Y hasta ahora ya tienen planificadas una serie de acciones casi diarias hasta que concluya el año. Cruz Callarí, CNN, Chilpancingo, Guerrero.